Hola, en este video vamos a analizar las causas de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto se desarrolló entre 1914 y 1918, pero sus causas se remontan a principios del siglo XX. Para ubicarnos mejor en el contexto mundial y principalmente europeo, tenemos dos antecedentes importantes que, si bien no son causas directas de la guerra, condicionaron ese contexto y dieron lugar a muchas de las causas que vamos a desarrollar. Esos antecedentes son, en primer lugar, la Segunda Revolución Industrial, que produjo un desarrollo económico enorme y una diversificación industrial que dio origen a la industria bélica a gran escala, entre otras. El otro antecedente que vemos aquí es la crisis de 1873, una crisis de sobreproducción que atravesaron los países industriales en un principio y que luego repercutió en las economías productoras de materias primas, ya que cayeron sus ventas en el mercado mundial. Esta crisis provocó que las potencias buscaran nuevos mercados para colocar el excedente de productos y una carrera colonialista que generó tensiones entre las potencias. Y es en este marco que acabo de describir que llegamos a las causas directas de la guerra. Hablamos de causas porque la historia es multicausal, ya que no hay una sola razón por la que ocurre un hecho histórico. Siempre hay un trasfondo mucho más complejo. Acá está la lista de causas, pero vamos a ver en más detalle una por una. En primer lugar, tenemos la paz armada. A fines del siglo XIX, las grandes potencias que controlaban el mapa mundial comenzaron a modificar las relaciones entre sí. Esto derivó en un clima de tensión internacional. Esta tensión hizo que se incrementara la carrera armamentista y que se desarrollaran nuevas armas que luego serían utilizadas en la Primera Guerra Mundial. La frase que ven aquí, si quieres la paz, prepárate para la guerra, tiene su origen en la antigua Roma, pero fue rescatada en esta época para justificar esta escalada armamentista, ya que había que estar preparado para afrontar la inminente e inevitable guerra. Otras de las causas son el imperialismo y el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que resalta los valores que definen la identidad nacional. A fines del siglo XIX, los estados europeos comenzaron a consolidar estos valores, como ser el idioma, la historia nacional o el origen étnico. Pero en algunos estados, este nacionalismo se volcó hacia la derecha, marcado por ejemplo, la xenofobia, el odio a lo extranjero, la belicosidad, el reforzamiento del patriotismo y también el reforzamiento de la identidad racial y étnica. Esta forma de nacionalismo va a condicionar los hechos de la primera mitad del siglo XX a nivel mundial. A su vez, este nacionalismo agresivo justificó la expansión imperialista, ya que se convirtió en una verdadera carrera por colonizar nuevos mercados, generando roces entre las principales potencias. Siguiendo con las causas, tenemos las rivalidades europeas. La primera de ellas es entre Francia y Alemania. El motivo era que a Francia le preocupaba el creciente poder militar de Alemania y la política expansiva que tenía. Además, reclamaba la devolución de las provincias de Alsacia y Lorena, que como ven en el mapa, están en el límite entre ambas, y estaban ocupadas por Alemania desde 1870, cuando había terminado la guerra entre ambas. Por otro lado, está la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania, que tiene que ver con la poderosa fuerza naval que había desarrollado Alemania con el objetivo de disputar el dominio de los mares, que hasta el momento pertenecía a Inglaterra. Siguiendo con las rivalidades, tenemos la que se desarrollaba entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia, que tenían doctrinas nacionalistas diferentes. En el caso del Imperio Austrohúngaro, al ser de origen germano como Alemania, sostenía el pangermanismo. Por otro lado, Rusia, al ser de origen eslavo, sostenía el paneslavismo. Ambas naciones querían la unidad de todos los pueblos de origen germano o eslavo, según el caso. La península balcánica era una región de Europa con una gran diversidad étnica. Había eslavos y germanos, y también diversidad religiosa, ya que había musulmanes, cristianos romanos y ortodoxos. Todo esto hacía que fuera una región muy inestable y que varios imperios quisieran dominarla. Por último,
el Imperio Otomano y el Imperio Ruso también querían controlar la región de los Balcanes y de esa manera controlar el Mediterráneo Oriental, que era una región estratégica. Las guerras balcánicas están enmarcadas en la decadencia del Imperio Otomano. Por diferentes circunstancias, este imperio, que había sido enorme en el desarrollo de la Edad Moderna, fue perdiendo tierras y el gobierno se volvió cada vez más frágil. Esta situación fue aprovechada por el Imperio Austrohúngaro, que se anexionó Bosnia-Herzegovina, mostrando su aspiración de controlar los Balcanes. En 1912 se formó la Liga Balcánica, integrada por Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, con el objetivo de expulsar a los otomanos de la región y repartirse los territorios que la arrebataran. Se produjo la Primera Guerra Balcánica, donde la Liga Balcánica derrotó al Imperio Otomano y hubo reparto de tierras. Sin embargo, las tensiones se mantuvieron y Bulgaria, que no quedó conforme con lo recibido después de la Primera Guerra Balcánica, se enfrentó a sus ex aliados, Serbia y Grecia. La Segunda Guerra Balcánica terminó con la derrota búlgara y nos muestra la inestabilidad de la región, ya que era pretendida, como dije anteriormente, por potencias importantes. Finalmente, era de esperarse que las potencias europeas comenzaran a formar alianzas con los países que compartían intereses. Son dos las alianzas que se formaron y que están graficadas acá en esta diapositiva. La Triple Alianza, integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Este conjunto de hechos que describí anteriormente llevó a Europa a tal situación de tensión que cualquier chispa podía desencadenar una guerra. Y esa chispa fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Ese asesinato fue realizado por una asociación secreta serbia, la Mano Negra era su nombre, lo que generó la ira del emperador austrohúngaro y puso en juego el sistema de alianzas, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Si necesitan profundizar sobre estos temas, acá les dejo la bibliografía que utilicé para este video y desde ya les agradezco su atención y si les sirvió esta explicación, les voy a pedir que le den like y que se suscriban al canal. Muchas gracias.